Planeta Reddit, la historia de hoy es... Destruí el mundo de mi hermana adoptiva, después que me humilló en su fiesta de cumpleaños, pero el cheque en blanco de nuestra tía fue solo el comienzo. Para contextualizar la situación, crecí junto a mi hermana adoptiva Ángela, quien, siendo completamente sincera, se caracteriza por ser una persona extremadamente consentida y de comportamiento cuestionable. Con tan solo un año de diferencia entre nosotras, yo con 19 y ella recién cumplidos los 18, acabamos de celebrar su cumpleaños hace unos días. Sus celebraciones siempre han sido acontecimientos grandiosos, pues ella disfruta haciendo espectáculos elaborados y nuestros padres invariablemente acceden a sus deseos. Esta ocasión no fue la excepción. En contraste, cuando celebré mis 19 años hace algunos meses, opté por algo mucho más discreto. Me reuní con algunos amigos cercanos y compartimos el día juntos. Para mí, eso fue más que suficiente y exactamente lo que deseaba, ya que no me agradan las grandes celebraciones ni las multitudes numerosas. Ángela, por su parte, prefiere ese tipo de festividades, lo cual me parece perfectamente válido. No obstante, por razones que desconozco, ella decidió utilizar esta diferencia como arma para ridiculizarme durante su celebración. Una vez que todos los invitados habían arribado y la fiesta estaba en pleno desarrollo, decidió pronunciar un discurso. Inicialmente se limitó a expresar su gratitud hacia los presentes, manteniéndose dentro de los límites de lo convencional. Al dirigirse a nuestros padres, comenzó agradeciendo su decisión de adoptarla, para luego resaltar cómo la trataban con mayor preferencia que a su propia hija biológica, evidenciado por las elaboradas celebraciones que organizaban para ella en contraste con mis cumpleaños más modestos. En ese momento, la situación comenzó a tornarse incómoda, pues percibí que se estaba volviendo demasiado personal. Si bien era cierto que Ángela siempre había gozado de ciertos privilegios y mayor permisividad, el que ella lo mencionara de esa manera, especialmente en el contexto de las celebraciones, siendo que mis fiestas eran más sencillas por elección propia, resultaba particularmente desconcertante. La situación se deterioró cuando comenzó a jactarse de ser la hija predilecta para nuestros padres, expresando su gratitud por haberla criado de manera diferente, para evitar que se convirtiera en lo que ella denominó como un fracaso, refiriéndose a mí. Sus criterios para catalogarme como fracasada mientras se autoproclamaba exitosa permanecen unclear, pero continuó haciendo declaraciones cada vez más desagradables. Prosiguió con una serie interminable de insultos, mientras yo permanecía paralizada por la sorpresa, incapaz de responder ante semejante exposición pública. Se burló de mis decisiones personales, mi desempeño académico e incluso mi forma de vestir, culminando con una declaración sobre lo agradecida que estaba de mi supuesto fracaso, sugiriendo que probablemente esa había sido la razón por la cual nuestros padres la adoptaron, para tener al menos una hija que no fuera, según sus palabras, una completa perdedora. Tras concluir su desagradable monólogo, un silencio atónito se apoderó de la sala, incluyendo a nuestros padres. Me encontraba tan impactada y humillada que ni siquiera podía moverme o articular palabra. A pesar de que Ángela y yo nunca habíamos mantenido una relación cercana, este comportamiento resultaba extremadamente desproporcionado e inesperado para todos los presentes. Mientras permanecíamos inmóviles por la conmoción, mi tía tomó la iniciativa de romper la tensión acercándose a mí para entregarme un sobre. Aunque la situación resultaba desconcertante, acepté el sobre siguiendo su indicación de no abrirlo hasta que ella terminara de hablar. El segundo discurso de la noche resultó aún más impactante que el anterior, superando incluso el factor sorpresa de las declaraciones de Ángela, pues fue así como descubrimos que ella no había sido adoptada a través de ninguna agencia oficial. En realidad, había sido adoptada por nuestros padres directamente de mi propia tía. Mi tía reveló que había planeado conversar con nuestros padres después de la celebración para discutir la posibilidad de revelarle a Ángela la verdad sobre su origen, considerando que a sus 18 años ya tenía la madurez suficiente para comprender la situación. Explicó que cuando quedó embarazada de Ángela, no se sentía preparada para la maternidad, pero tampoco deseaba interrumpir el embarazo. Dado que ella y su pareja ni siquiera tenían planes de matrimonio, optó por la alternativa que consideró más apropiada: solicitarle a mi madre, su hermana mayor, que adoptara a su bebé. Mi madre aceptó la propuesta con entusiasmo, ya que si bien deseaba darme un hermano,
Los problemas experimentados durante su primer embarazo la hacían dudar sobre intentar concebir nuevamente. Esta solución resultó beneficiosa para ambas partes, aunque decidieron mantener el acuerdo en secreto para evitar habladurías familiares. Mi tía compartió como siempre había confiado en que, bajo la crianza de mi madre, su hija se convertiría en una persona excepcional. Sin embargo, manifestó su decepción ante el incidente que acababa de presenciar, señalando que ninguna persona con valores morales intentaría humillar a su hermana de la manera en que Ángela lo había hecho, expresando vergüenza por su comportamiento. Por primera vez en la noche, experimenté una sensación de reivindicación al escuchar a mi tía defenderme. Cuando finalmente me indicó que abriera el sobre, encontré en su interior un cheque en blanco. Me explicó que podía completarlo con mis datos y cualquier cantidad que considerara apropiada. Originalmente, había planeado entregárselo a su hija como regalo de cumpleaños, pero después de presenciar su comportamiento, había decidido no otorgarle ningún presente. Tras la partida de mi tía, Ángela perdió completamente el control. Sin exagerar, se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el cheque, pero logré mantenerlo fuera de su alcance, mientras nuestros padres intentaban contenerla en medio de su crisis histérica. Sorprendentemente, parecía más preocupada por el cheque que por la revelación sobre su verdadera madre. Para evitar un enfrentamiento adicional frente a los invitados, me retiré a mi habitación, donde permanecí encerrada durante aproximadamente 2 horas. A pesar de escuchar el desarrollo de eventos en la planta baja, opté por mantenerme al margen, concentrándome en conversaciones con mis amigos para mantener la calma. Al emerger finalmente de mi habitación, encontré la casa vacía de invitados y a Ángela sollozando en el sofá, flanqueada por nuestros padres. Inmediatamente al verme, mis padres expresaron su profundo arrepentimiento por los acontecimientos de la fiesta y presionaron a Ángela para que se disculpara, aunque resultaba evidente que sus palabras carecían de sinceridad. Era clara que solo se disculpaba por obligación, probablemente siguiendo las instrucciones de nuestros padres. Consciente de su falta de arrepentimiento genuino, mantuve silencio ante su disculpa. Sin embargo, mis padres procedieron a solicitarme que le entregara el cheque, argumentando que le correspondía por derecho. Fue entonces cuando finalmente decidí expresar mi posición, señalando que el cheque ya no le pertenecía. Aunque mi tía había planeado originalmente entregárselo a ella, después de su comportamiento, me lo había otorgado a mí en presencia de todos, estableciendo claramente que ahora me pertenecía por derecho. Les indiqué que no cederían ante la manipulación emocional para perdonar a Ángela y entregarle el cheque. Mis palabras provocaron que Ángela comenzara a llorar con una intensidad desmedida, aparentemente intentando ahogar cualquier otro sonido en la habitación. Sin embargo, me mantuve firme y continué expresándome por encima de sus sollozos. Les señalé cómo durante años habían tratado a Ángela como si estuviera por encima de todos los demás, lo que había fomentado en ella un sentido de superioridad tal que la llevó a creer que podría pronunciar un discurso tan humillante sobre mí frente a numerosas personas sin consecuencias. Enfaticé que solo personas con un nivel de privilegio como el de ellos podrían esperar que una víctima de semejante comportamiento lo aceptara sin más. Les comuniqué que había soportado suficiente tiempo siendo tratada como ciudadana de segunda categoría en mi propio hogar y que el discurso de Ángela había sido el punto de quiebre. A pesar de nuestras diferencias previas, no existía justificación alguna para su comportamiento y ahora utilizaría el dinero que mi tía me había entregado para establecer mi independencia lo antes posible. Si bien ya pasaba la mayor parte del año fuera debido a mis estudios universitarios, habiendo regresado solo por el receso semestral, les aseguré que esta sería mi última visita. Les declaré que me desvinculaba completamente de esta familia, reconociendo que, irónicamente, aunque Ángela era quien había sido adoptada, yo siempre había sido tratada como la extraña, nunca sintiéndome verdaderamente parte de la familia. Mientras expresaba estos sentimientos, Ángela intensificó su llanto hasta alcanzar niveles inverosímiles, llegando al punto en que su voz se quebraba. Mis padres intervinieron, acusándome de provocarle angustia deliberadamente y solicitándome que me retirara, argumentando que mi comportamiento egoísta y cruel no representaba los valores familiares. Me recordaron que Ángela ya se había disculpado por su pequeño discurso y había expresado arrepentimiento, sugiriendo que si no podía encontrar la capacidad de perdonarla, debería retirarme ya que había manifestado mi deseo de desvincularme de la familia. Ante la claridad de sus preferencias, procedí a mi habitación,
Empaqué mis pertenencias y abandoné la residencia inmediatamente. Aunque tenía la opción de hospedarme con amigos, decidí dirigirme específicamente a casa de mi tía, ya que tenía numerosas interrogantes que necesitaba aclarar. He permanecido en su residencia desde entonces, y considerando que mis clases no se reanudan hasta dentro de algunas semanas, planeo continuar allí hasta entonces, una decisión que ha generado un comprensible malestar en mi familia, lo cual considero un resultado positivo adicional. Sorprendentemente, a pesar de todo lo ocurrido, mi familia descendió aún más en su comportamiento al intentar contactarme nuevamente, motivados únicamente por el interés en el dinero. 2 días después de mi partida, mis padres retomaron la comunicación, argumentando que no podía simplemente abandonar a la familia debido a circunstancias adversas. Ante mi falta de respuesta a sus llamadas, comenzaron a enviarme mensajes de texto, momento en el cual decidí responderles. Ángela se mantuvo al margen de la comunicación, siendo principalmente mis padres quienes inundaban mi teléfono con mensajes solicitando mi regreso. Los mensajes repetían constantemente la misma retórica sobre la importancia de la unidad familiar, insistiendo en que el discurso de Ángela había sido simplemente una broma y que las rivalidades entre hermanos no deberían escalar hasta el punto de destruir familias. La lectura de estos mensajes resultaba particularmente irritante debido a su insensibilidad, transmitiendo la impresión de que, independientemente de lo sucedido, recaía sobre mí la responsabilidad de reconciliar la situación, perdonar a Ángela y asegurar la felicidad general. Además, resultaba evidente que su repentino interés en comunicarse no nacía de una preocupación genuina, sino del deseo de obtener el cheque. Decidí entonces emprender un juego psicológico, aspecto que podría considerarse cuestionable en mi comportamiento. Después de varios días de acoso constante por parte de mis padres, les envié un mensaje indicando mi disposición a entregar el cheque a Ángela bajo una única condición. Establecí como requisito que Ángela debería ofrecer una disculpa pública y mis padres tendrían que repudiarla públicamente si deseaban obtener el cheque. Les comuniqué que si aceptaban mis términos, estaría dispuesta a dialogar. En caso contrario, les solicité que se abstuvieran de contactarme nuevamente, ya que no tenía interés en negociaciones alternativas. Naturalmente no tengo intención real de cumplir con esta propuesta. Mi objetivo era simplemente provocar su malestar y someterlos a un juego psicológico, colocándolos en una posición extremadamente incómoda. Considero que he logrado mi propósito, ya que desde el envío de ese mensaje, los 3 han estado bombardeándome con mensajes intentando apelar a mi razonabilidad, llegando incluso a expresar su disposición para ofrecer disculpas públicas, aunque consideran que repudiar a Ángela constituye un castigo excesivo. Sin embargo, he mantenido mi posición inflexible, estableciendo que mis términos son innegociables si desean obtener el cheque. Pueden olvidarse completamente del dinero. Mi tía, aunque considera que mi estrategia es algo retorcida, la aprueba después de haber presenciado personalmente el trato que recibí durante la fiesta. Son mis amigos quienes consideran que estoy llevando la situación demasiado lejos y reflexionando al respecto, posiblemente tenga razón, considerando que no tengo intención de cumplir con lo prometido incluso si acceden a mis demandas. Además, carecen de recursos legales para exigir el cumplimiento, ya que no existe un contrato formal. ¿Soy la mala por implementar juegos psicológicos con mi familia después de ser humillada en la fiesta de cumpleaños de mi hermana? Edición. Ángela ha sido consciente de su condición de adoptada desde los 5 años, información que también me fue comunicada aproximadamente en el mismo periodo. En ese momento, la revelación no tuvo mayor impacto para ninguna de las dos debido a nuestra corta edad y limitada comprensión de sus implicaciones. Con el tiempo, ella aprendió a aceptarlo, y siendo un asunto que no me concernía directamente, nunca le di mayor importancia. Jamás utilicé esta información en su contra durante nuestras disputas hasta el incidente reciente, cuando consideré necesario abordar el tema debido a la magnitud que habían alcanzado los acontecimientos. Muchos han cuestionado cómo fue posible que ningún familiar se percatara del embarazo de mi tía y cómo aceptaron sin cuestionamientos que Ángela era hija de mi madre, considerando que ella no había estado embarazada. Según la información compartida por mi tía, ambas residían fuera del estado durante ese período y realizaban visitas muy esporádicas al hogar familiar. Durante el embarazo, limitaban sus visitas a encuentros breves y discretos para evitar que se descubriera la verdadera situación.
se abstuvieron de anunciar o mencionar el embarazo hasta después del nacimiento del bebé. Aunque resultó desafiante, lograron mantener el embarazo en secreto, compartiendo la información únicamente con mis abuelos y un reducido círculo de familiares de confianza. El resto de la familia extendida permaneció en desconocimiento hasta los acontecimientos recientes. Mi tía ha mantenido su soltería y nunca ha tenido otros hijos, pues la maternidad no forma parte de sus aspiraciones personales. Sin embargo, deseaba establecer una relación con Ángela, reconociendo su vínculo biológico. No pretendía asumir un rol maternal ni desplazar a mi madre en su vida, pero consideraba importante revelarle la verdad, juzgando que había alcanzado la madurez necesaria. No obstante, los acontecimientos ocurridos durante la fiesta la llevaron a reconsiderar esta decisión. Esta situación representa una pérdida significativa para Ángela. Debo reconocerlo con honestidad, considerando la sólida posición económica de mi tía. Ocupa un cargo ejecutivo de alto nivel y, en los últimos años, había estado proporcionando apoyo financiero a nuestros padres, como muestra de gratitud por haber adoptado a Ángela, después de haber consolidado su propia estabilidad económica y alcanzado varios ascensos profesionales. Sin embargo, es probable que este apoyo cese a partir de ahora, lo cual representa una pérdida considerable para toda la familia. Actualización 1. Agradezco a todos aquellos que se acercaron y compartieron sus comentarios en mi publicación. Resultó que ni siquiera fue necesario tomar una decisión sobre mis siguientes acciones, ya que 3 días después de establecer el ultimátum con sus condiciones, mis padres se comunicaron conmigo expresando que necesitaban tiempo adicional para reflexionar sobre su respuesta, dado que la situación no era sencilla. Ángela, por su parte, mantuvo silencio absoluto. Posteriormente, transcurridos otros 3 días, volvieron a contactarme para expresar su descontento, argumentando que los había colocado en una posición sumamente compleja y que resultaba injusto someterlos a tal situación. Por supuesto, su preocupación por la justicia me resultaba irrelevante considerando los años de trato desigual que había experimentado. Me comunicaron que Ángela había accedido a cumplir con mis condiciones. Estaba dispuesta a ofrecer una disculpa pública a cambio del cheque y consideraba aceptable que mis padres la repudiaran públicamente, basándose en la premisa de que no estarían obligados a mantener permanentemente esa postura. Efectivamente, aunque mi condición especificaba que el anuncio debía ser público, no existía manera de forzarlos a mantener esa posición indefinidamente. Era una aparente laguna en mis términos, pero si decidían aprovecharla para mantener una relación cordial después del repudio público, tal comportamiento solo perjudicaría su propia imagen, revelando una naturaleza oportunista y cobarde. Actualmente se encuentran en una situación de estancamiento. Si bien pueden aceptar que Ángela ofrezca una disculpa pública, la idea de repudiarla públicamente les resulta inaceptable, conscientes de que mantener una relación posterior con ella comprometería significativamente su reputación. Esta disputa ha persistido durante varios días, provocando incluso un distanciamiento entre Ángela y mis padres. Ahora intentan hacerme comprender su posición, convencidos inexplicablemente de que pueden razonar conmigo en estas circunstancias. Desconozco el origen de su optimismo o por qué consideran que la insistencia en sus mensajes modificará mi postura. He decidido con absoluta certeza que, independientemente de sus acciones futuras, no renunciaré al cheque bajo ninguna circunstancia. Mi intención era simplemente manipular la situación y, una vez que tomen su decisión final, les revelaré el verdadero significado de una broma, en contraste con lo que Ángela alegaba haber realizado durante su celebración. Actualización 2. Han transcurrido 2 días desde mi última actualización. Hoy finalmente decidí responder a mis padres, tras haber ignorado sus intentos de negociación y razonamiento, en los cuales no tenía ningún interés. Les comuniqué directamente que no requería una decisión de su parte, revelando que todo este tiempo había estado manipulando la situación. Les aclaré que nunca tuve intención real de entregarles el cheque, independientemente de su decisión, por lo que podían cesar su atormentada deliberación. Mi único objetivo era someterlos a una situación compleja para observar su respuesta y evidenciar las verdaderas prioridades de Ángela, las cuales, aparentemente, sitúan el beneficio económico por encima de cualquier otro aspecto. Tras enviar este mensaje, procedí a bloquearlos y continuar con mis actividades, pero evidentemente esto resultó inaceptable para ellos.
Comenzaron a contactarme utilizando números telefónicos temporales, logrando inicialmente que respondiera algunas llamadas antes de percatarme de su identidad, momento en el cual terminaba inmediatamente la comunicación. Desde entonces, he evitado responder llamadas de números desconocidos, lo que los llevó a crear perfiles alternativos en redes sociales para evadir el bloqueo de sus cuentas principales. Sus mensajes se han limitado a acusaciones sobre mi terrible personalidad, argumentando que no merezco pertenecer a la familia y calificando mis acciones como completamente perturbadas, sugiriendo incluso que requiero internamiento psiquiátrico. Ninguna de estas acusaciones me afecta particularmente, reconociendo que mis acciones representan una venganza menor en comparación con años de maltrato psicológico. En realidad, deberían agradecer que haya decidido concluir aquí la situación en lugar de prolongar su sufrimiento, ya que mi interés en continuar con esta dinámica es limitado. Sinceramente, deberían considerar afortunado que mis acciones no fueran más severas. He optado por ignorar completamente cualquier intento adicional de comunicación, especialmente considerando mi próximo retorno a la universidad en algunas semanas. La situación ha perdido relevancia para mí, y si consideran que su persistente acoso modificará mi postura, están profundamente equivocados. Cuando expresé mi decisión de terminar la relación, lo hice con absoluta seriedad, algo que pronto comprenderán. Actualización 3. Hoy se produjo un encuentro inesperado cuando Ángela descubrió mi presencia en la residencia de mi tía. La coincidencia ocurrió esta mañana cuando, esperando una entrega de alimentos, abrí la puerta sin verificar previamente la identidad del visitante. Al reconocer a Ángela, intenté cerrar inmediatamente, pero ella logró forzar su entrada, comenzando inmediatamente una confrontación verbal, acusándome de apropiarme de elementos de su vida. Específicamente me acusó de haberle arrebatado primero sus recursos económicos y ahora incluso a su madre biológica. La situación atrajo la atención de mi tía, quien intervino solicitando calma a ambas partes para evitar una escalada hacia la violencia. Procedió a explicarle a Ángela que la decisión de entregarme el cheque había sido consecuencia directa de su propio comportamiento, por lo que resultaba injustificado culparme por ello. Además, señaló que si su verdadera intención al presentarse era establecer una relación maternal, debería haberlo hecho con ese único propósito, sin considerar el aspecto económico. Enfatizó que la situación del cheque estaba concluida y que insistir en el tema solo empeoraría su posición. Mi tía mantuvo un tono razonable y cortés, probablemente considerando el estado emocional evidentemente alterado de Ángela. Sin embargo, Ángela respondió elevando su voz también contra mi tía, argumentando que carecía de autoridad moral para establecer condiciones después de haberla abandonado en su infancia y que ahora tenía la obligación de compensar ese supuesto abandono. Protestó contra la aparente parcialidad de mi tía hacia mí, calificándola como injusta. Estas acusaciones resultaban completamente infundadas, considerando que Ángela no había sido abandonada, sino adoptada por personas de confianza, una decisión perfectamente válida. Mi tía reveló que había contemplado múltiples veces discutir la verdad con Ángela, pero mis padres habían insistido en esperar hasta su mayoría de edad para facilitar su comprensión de la situación. Por tanto, resultaba injusto culpar a su madre biológica por estas circunstancias. Aclaró que no tenía motivos para disculparse ni compensar a Ángela, señalando que sus expectativas estaban completamente distorsionadas. Sin embargo, Ángela persistió en su comportamiento agresivo, continuando con sus gritos hasta que mi tía, agotada su paciencia, la expulsó físicamente de la propiedad, advirtiéndole sobre posibles consecuencias legales si regresaba. Ángela permaneció algunos minutos adicionales en el exterior, manifestando su frustración de manera infantil, antes de retirarse definitivamente. La experiencia resultó completamente perturbadora, intensificando mi deseo de retornar pronto a la universidad para distanciarme de esta situación caótica. Actualización 4. He regresado finalmente a la universidad, experimentando un profundo alivio por distanciarme del drama familiar. Las últimas semanas en mi ciudad natal resultaron especialmente tensas después de que Ángela descubriera mi residencia temporal con mi tía, culminando en el incidente previamente descrito. Posteriormente, se presentó acompañada de mis padres, desencadenando una confrontación mayor entre todos los involucrados. Mis padres me acusaron de intentar usurpar la vida de Ángela, una acusación que ella misma había validado con sus acciones previas. Mi tía intentó defenderme nuevamente,
pero mis padres la confrontaron, argumentando que estaba marginando a su propia hija biológica, una ironía que aparentemente no percibían en su propio comportamiento hacia mí durante años. Cuando señalé esta contradicción, procedieron a negarla categóricamente, acusándome de codicia excesiva por no ceder el cheque a Ángela, a pesar de supuestamente haber recibido todo lo que deseaba durante mi vida. Llegaron incluso a acusar a mi tía de avaricia, argumentando que sus ingresos superiores le permitían escribir otro cheque para Ángela. Evidentemente, no comprendían que la situación trascendía el aspecto económico, relacionándose fundamentalmente con principios morales. Mi tía intentó explicar esta perspectiva, pero parecían incapaces de comprenderla. La situación degeneró en una confrontación verbal generalizada, con todos los participantes elevando progresivamente el volumen de sus voces hasta provocar la intervención policial solicitada por los vecinos. Tras este incidente, mis padres se retiraron con Ángela, declarando su intención de cortar permanentemente la comunicación con nosotros. Personalmente, acepto esta decisión, aunque he sido informada de que Ángela continúa intentando establecer contacto con mi tía de manera clandestina, probablemente motivada por intereses económicos. Sin embargo, he decidido no involucrarme en esa situación, dejando su manejo a discreción de mi tía. Por mi parte, he procedido a cobrar el cheque y, sin intención de presumir, anticipó recibir una suma considerable que, siguiendo el consejo prudente de mi tía, destinaré a inversiones para mi futuro.